Buenas chicos, mi nombre es Alina Andrea Vilarévalo, soy estudiante de Contaduría Pública de tercer semestre de la Universidad de La Guajira, sede Maicao, y el día de hoy junto con mis compañeros Danica Carrascal Quiroz y Keina Moreno Acevedo, les vamos a hablar de la temática de sexualidad en la universidad de la asignatura de Sistema de Información. ¿Qué es sexualidad en la universidad? Bueno, primero, antes de hablar acerca de eso, vamos a hablar qué es sexualidad. Pues muchos desconocen estos temas y lo relacionan con el sexo y las relaciones sexuales, pero esto no solo abarca eso, también abarca todas las condiciones anatómicas, fisiológicas y sexológicas y psicosociales. Es decir, ¿qué me refiero a psicosociales? Que son psicológicas y sociales a la vez, pues no solo engloba la parte cultural, también la social, la anatómica, la fisiológica, la emocional, la emotiva, la afectiva y la conductual. Pues, como ya lo dije, culturales porque hacen parte de la cultura, sociales porque abarcan la sociedad en general, anatómicas porque hacen parte del ser, fisiológicas porque están inherentes a la persona y hacen parte de su cuerpo, de las transformaciones que sufren, emocionales porque se dan por medio de reacciones y surgen distintos estados de ánimo, afectivas porque hay vínculos y conductual porque también se basa en el comportamiento del ser humano. También estas están relacionadas al sexo, al género, a las identidades y orientaciones que caracterizan de manera decisiva al ser humano, ya sea en todas las fases, desde que están niños hasta que ya son adultos y mueren. El objetivo general de esta investigación, que es una encuesta, es identificar qué tanto conocen los estudiantes de la Universidad de La Guajira del tercer semestre de la asignatura de Sistema de Información sobre el tema de sexualidad en la universidad, que estos van relacionados hacia la moda de la universidad, el manejo de la tecnología, los videojuegos, el uso de las bibliotecas virtuales, los libros versus la información digital, los tabús en la universidad, los deportes en la pandemia, las dificultades de aprendizaje en la pandemia, el ocio versus la academia y cómo estos se entrelazan con la sexualidad. También expondremos cómo se aplican en su formación integral, teniendo en cuenta así la misión y visión institucional de nuestra Universidad de La Guajira, que estaba enfocado hacia el desarrollo y el crecimiento personal de cada persona. En los objetivos específicos, que son muchos, y dentro de esto vamos a relacionar algunos, identificar qué conocimientos existen sobre el tema de sexualidad en la universidad. Esto va relacionado hacia los estudiantes, qué tanto conocen, qué tanto han aprendido acerca de este tema. Segundo, comparar la temática de la sexualidad en la universidad y los demás temas afines de esta investigación. Vamos a buscar qué relación hay de la sexualidad en las universidades con los demás temas que encuestaron mis compañeros del área del sistema de información. Además, conocer cómo los jóvenes universitarios de la encuesta identifican y viven la sexualidad. Por otra parte, aplicar una encuesta, que es la que estamos haciendo, sobre la sexualidad en la población, donde muestra la Universidad de La Guajira. Es decir, esta encuesta va dirigida específicamente
a los estudiantes de la Universidad de La Guajira de tercer semestre de Contaduría Pública de la asignatura de Sistema de Información. Contamos con una población de 27 estudiantes. Tenemos otro objetivo que es reflexionar sobre cómo todos los temas de investigación de este informe interactúan entre sí y reflejan la integralidad del profesional universitario de la Universidad de La Guajira, cómo se entrelazan, cómo funcionan, cómo se dan y amplían un poco más la sexualidad, ya sean los tabús, el manejo de las tecnologías, los deportes, los libros, etc. Demostrar en este informe la importancia de estos temas con respecto a nuestra visión y misión de la universidad y que están fundados al crecimiento personal. Por último, tenemos analizar las variables demográficas de toda la información obtenida en la encuesta para así aplicar los diagnósticos que van enfocados al área empresarial y administrativa de cada estudiante, los cuales deben adquirir estos conocimientos en la asignatura de Sistema de Información y, por qué no, en otras áreas. Por otra parte, vemos en el marco muestral. ¿Qué es el marco muestral? Es aquella tabla que nos muestra la información que va dirigida hacia una población en general, en este caso a los estudiantes de tercer semestre de Contaduría Pública de la asignatura de Sistema de Información. Tenemos que la carrera es Contaduría Pública, que los géneros son hombre, en donde tenemos una cantidad de población de 17, lo cual equivale a un 63%, mientras que las mujeres, que tienen una cantidad de población del 10 personas, y una cantidad porcentual del 37%, lo cual nos daría un total de 27 personas y una cantidad del 100%. A continuación, mi compañera Danica Carrascal les va a hablar un poco acerca de la encuesta sobre la sexualidad que se dio en la Universidad de La Guajira. Muy buenas, mi nombre es Danica Carrascal y a continuación le presentaré sobre los resultados que arrojó la encuesta Sexualidad en la Universidad, en el cual se tomó una muestra de 27 estudiantes de la Universidad de La Guajira de tercer semestre y los resultados según las preguntas de la encuesta fueron los siguientes. Muy buenas, mi nombre es Danica Carrascal y a continuación le presentaré sobre los resultados que arrojó la encuesta Sexualidad en la Universidad, en el cual se tomó una muestra de 27 estudiantes de la Universidad de La Guajira de tercer semestre y los resultados según las preguntas de la encuesta fueron los siguientes. Bueno, la primera pregunta que se realizó a los estudiantes fue: cuando te hablan de sexualidad, ¿qué tema se te viene a la mente? Las respuestas opcionales que se dieron fue orientación sexual, identidad de género, reproducción sexual, salud sexual o todas las anteriores. Los resultados que se obtuvieron fue que el 37% de los estudiantes tienen conocimiento sobre la sexualidad en la universidad. Efectuando una comparación de cuántas personas perciben esta información sobre el tema de la sexualidad, ese fue el enfoque que se le quiso dar a la pregunta para saber cuántas personas o cuántos estudiantes conocen sobre este tema o lo que perciben cuando le hablan sobre ello. En este orden de ideas, la segunda pregunta que se realizó fue que si alguna vez los estudiantes han tenido la oportunidad de ser orientados sobre educación sexual o la sexualidad. Las respuestas opcionales que se dieron fueron si sí o si no. Los resultados arrojaron que un 7% responde no y un 93% responde sí, en el cual se determina que la situación de la encuesta fue demostrar si los estudiantes tuvieron la oportunidad de ser enseñados sobre este tema.
en el cual determina que la mayoría de los individuos conoce el tema gracias a una orientación externa aparte de la autónoma. Otra pregunta que se quiso realizar fue saber si los estudiantes consideran que la educación sexual es una asignatura indispensable en el sistema educativo, por lo que sus respuestas arrojaron que sí, no o tal vez. Un total de el 4% responde que no, un total del 7% responde que tal vez y un total del 89% de los estudiantes responde que sí, lo que se determina que la importancia en torno a la educación sobre la sexualidad es vital para emprender y saber al tanto de cómo manejar la situación, orientación y condiciones sexuales de ella. Para los estudiantes es necesario adoptar este asunto como un método de aprendizaje, puesto que permite esclarecer algunos conocimientos. Los estudiantes consideran que sí, es necesaria este tema en el sistema educativo. Otra pregunta que se quiso realizar fue saber si los estudiantes utilizan bibliotecas virtuales para buscar libros relacionados con el tema la sexualidad. Los resultados arrojan que el 40.7% solo busca esta información por medio de libros digitales o libros virtuales, mientras que el 59.3% no utiliza este medio para buscar sobre el asunto. Haciendo un análisis comparativo con respecto al tema, el uso de la biblioteca virtual se tomó como relación la búsqueda autónoma de estos temas por medio de la biblioteca virtual. Los resultados en conclusión fueron que la mayoría de los estudiantes usan este medio para la búsqueda del conocimiento, pero no utilizan este medio para la búsqueda sobre el tema la sexualidad. ¿Por qué se concluye esta información? Ya que los resultados fueron los siguientes. El 57.7% de los encuestados acude de forma autónoma a las bibliotecas virtuales. Esto quiere decir que más de la mitad de la población sí acude a las bibliotecas virtuales, pero para uso de información diferente. Mientras que las bibliotecas virtuales por los estudiantes no son utilizadas para la búsqueda del tema la sexualidad, pero el uso de la biblioteca virtual sí se utiliza para diferentes temas. Continuando así, esto representa que el 26.9% lo hace de forma constante, mientras que el 30.8% lo hace de una forma no muy constante. Estos fueron los resultados de acuerdo a las preguntas del uso de la encuesta del uso de la biblioteca virtual. Estas respuestas en relación al análisis comparativo que se realizó en nuestra encuesta, que fue la sexualidad, podemos determinar que los estudiantes sí utilizan este medio de biblioteca virtual, pero no lo utilizan para fines de temas como la sexualidad, sino para otros fines. Análisis comparativo entre la sexualidad en la universidad y el uso de las bibliotecas virtuales. Aquí vemos que en el uso de las bibliotecas virtuales hay un 42% de la población que respondió a que no las usa. Y también hay una proporción considerada del 59.3% que no tiene conocimiento sobre la sexualidad en la universidad. O sea que esa misma población que no tiene conocimiento sobre temas de sexualidad, pues en gran parte porque no la busca. Existe el uso de las bibliotecas virtuales y no acceden a ella. Eso es importante tenerlo claro. También podemos decir que con respecto a la tecnología, el uso de la tecnología para documentarse sobre temas de sexualidad, entonces vemos que hay una proporción considerable que sí las usa. De pronto no usan las bibliotecas virtuales como tal de la universidad, las institucionales, pero sí acceden a la tecnología, a las TIC, al uso de esas herramientas tecnológicas como son el Facebook Live, el WhatsApp, revistas, páginas web, entre otros, donde a través de buscadores como Google Drive y en fin, pues por medio de sus celulares
sus computadores, sus tablets, pues acceden a documentarse sobre la información. Y lo que vemos es que hay una representación en proporción, viendo lo de la pandemia y de que la virtualidad pues ahora es el boom y la tecnología se nos convirtió no en una herramienta, sino en nuestro vivir y nuestra cotidianidad. Entonces, eso tenemos ahí. ¿Y qué temas conocemos de sexualidad? Se le hizo a la muestra unas preguntas sobre temas de sexualidad como sexo, placer, difusión sexual, salud y bienestar, cáncer, aborto, embarazo, pastillas y métodos anticonceptivos de emergencia, y vimos que tienen conocimientos en una proporción considerada, pero tienen conocimientos. Dice que el promedio, un 90%, tiene conocimiento sobre estos temas. O sea, la gente los conoce, sabe de qué son y pues los maneja. Hicimos un análisis comparativo con respecto a los tabú y vimos que con el grupo de tabú se manifestó dentro de la encuesta que un 57% no tiene conocimiento sobre tabús en la universidad, o no los conoce, los desconoce, ¿verdad? Y pues la sexualidad para muchos estudiantes es un tabú, ¿verdad? Hay mucha desinformación o información errada sobre la sexualidad, porque de pronto no usan las herramientas como la biblioteca virtual, no usan los medios digitales o tecnología, ¿verdad? O porque no comprenden bien la información, o por el temor y miedo a ser expuestos, ¿verdad? Porque hay una desinformación. Entonces, con tema de sexualidad, vemos que hay una población que puede considerarse que dentro de esa proporción de las personas que tienen aún tabú en la universidad, que desconocen muchas cosas, está esa población que también desconoce de temas de sexualidad. Viven la sexualidad con confianza y autoestima. La sexualidad hace parte de la vida diaria de los seres humanos. También tiene relación en cómo yo transmito mi identidad, mi vida sexual, que es lo que cada persona debe tener a bien y a consideración de cómo manejarla. Entonces tiene que ver con la confianza que tienen los seres humanos sobre sí mismos, el respeto, el amor propio que se tiene en cada uno, que a pesar de las dificultades, de los problemas, de las barreras que te van presentando en la vida, tú tengas a bien y a consideración vivir tu sexualidad con responsabilidad, asumir cada cosa que tú hagas con ese dominio y esa satisfacción de que lo hiciste porque hacía parte de ti y que como tal tienes que asumir todo lo que eso encierra y tener autoestima, muy importante. Entonces quisimos saber qué era la respuesta que tenían los estudiantes para ver cómo estaban, ¿verdad? Entonces la sexualidad tiene mucha injerencia en la personalidad, en la orientación de la persona, en sus emociones, en la parte afectiva, en la autoestima. Entonces nosotros encontramos que un 74% sí vive su sexualidad, ¿ya? Y sí tienen confianza en sí mismos y sí tienen una autoestima proporcional a esa confianza, ¿verdad? Y a esa experiencia que viven dentro de su sexualidad. Eso es importante. Que un 15% dicen sentirse posiblemente acordes con su sexualidad. Hay todavía mucha incertidumbre, un 15%, una proporción mínima, pero que también nos indica que hay una porción de la población que aún no se sienten totalmente confiados y todavía carecen de autoestima y no están viviendo al 100% su sexualidad. Y que un 11% no vive su sexualidad. Bueno, ahí hay temores, tabús, desinformación, falta de búsqueda de los medios tecnológicos. También la situación pandemia se ve reflejada. Miramos también cómo se relaciona en mi estilo y forma de vivir. Ahí entra también la moda. Cómo vemos todo esto, cómo nos afecta a nosotros, cómo lo interiorizamos y cómo lo exteriorizamos. Entonces tenemos acá
El análisis comparativo, ya dijimos, con respecto al tema de tabú y la sexualidad, que encierran unos comportamientos que podemos decir que muchos de esos tabú, muchas de esas incertidumbres, de esos miedos, de esos interrogantes que tenemos como estudiantes, también está dentro de ello el tema de la sexualidad. Hay desconocimiento, hay desinformación, hay que buscar esas alternativas para poder documentarnos, para poder vivir activamente, con responsabilidad, confianza y autoestima, nuestra sexualidad. Entonces, una pregunta que nos importó mucho hacérselas es: durante el tiempo de la pandemia, ¿han notado algún tipo de cambio en su cuerpo, estado de ánimo, sexualidad? Bueno, la encuesta dijo que no, en un 63%. La población se siente satisfecha con su cuerpo, en armonía con su estado de ánimo, personalidad, y con respecto a sexualidad no ha cambiado nada. La pandemia pudo haber afectado en la parte económica, un poco en la parte emocional, pero nunca hasta el grado de lograrlos hacer bajar el ánimo. No presentamos pues ese indicador aquí. Entonces, un 33% sí, siempre hay una población que siente que ha existido esa inconveniente, esas dificultades que se han ido presentando y que los han limitado al hecho de que existen unas barreras que los impiden poderse mostrar como quisieran. Tecnológicamente nos tocó aprender en el camino, y ese aprender nos hizo que se traumatizaran muchas cosas. Entonces, aprender en el camino no es fácil, nos ha tocado ir aprendiendo en la medida de que vamos viviendo toda esta manifestación de la bioseguridad que tenemos que mantener para sobrevivir. Seguir estudiando, seguir trabajando, seguir siendo mamá, seguir siendo papá, pero sin descuidar nuestra bioseguridad, nuestra salud, que es lo más importante. Bueno, también preguntamos acerca de la sexualidad en su entorno familiar. ¿Por qué preguntamos eso? Porque creemos también que la sexualidad debe ser un tema familiar, debe nacer desde el núcleo familiar, porque no solamente la universidad o un colegio o una institución nos puede suministrar esa información oportuna y pertinente para poder alcanzar ese nivel de satisfacción y de nuestro crecimiento a nivel personal, sino que también la familia juega un papel fundamental. Entonces, las personas, nuestros estudiantes, nuestros compañeros, compartieron con nosotros en una proporción casi que igual. El 52% dice que no creen conveniente que sea un asunto familiar, sino más personal. Es como de cada persona, lo que yo quiero ser, cómo me quiero mostrar, cómo quiero sentir, muy personal. Y un 48%, que es una proporción bastante ahí sobre la medida también, dice que no. Entonces hay un desacuerdo ahí, porque no hay una variante que diga que un 70%, 80% dijo que sí o que no. Entonces hay lo que se dice, hay una población que está como dividida. Entonces unos dicen que sí y otros dicen que no. Recuerden que muchos de los estudiantes son adolescentes, y algunos todavía están bajo el régimen de sus padres y sus creencias religiosas y todo eso. Entonces tienen a bien compartir todas las etapas de su vida, o esta que es la más importante, con sus familias, con sus mamás, con sus papás, para que los orienten, para que los ayuden, para que los acompañen. Y hay otra parte que yo digo que la más madura, o de pronto se han acostumbrado a que todo lo pueden resolver ellos solos, y entonces prefieren que no sea un tema familiar, sino un tema personal. Bueno, aquí tenemos el caso de Felipe, que fue un caso que nosotros quisimos a bien poner en la encuesta como para ayudar a aquellos estudiantes que sienten que están siendo
no sé, que tienen alguna deficiencia para mostrarse tal cual como son, o no tienen el conocimiento del tema tan importante como la sexualidad en nuestra vida. Entonces aplicamos en el ámbito social y personal, realizamos este caso, que lo que hace es que describe a una persona, a pesar de ser buen estudiante y de practicar deporte y tener pues comportamientos de un niño normal, ¿verdad? Dice que tiene comportamientos confusos, con actos de incitación pornográfica a sus compañeros de clase. Esos son los comportamientos que se reflejan Felipe. Dibujos obscenos y palabras vulgares con clara connotación sexual. Debido a esto, el caso presenta dos opciones. A. Conversar con el curso sobre el tema y llevar al individuo a un tono formativo y no sancionarlo para que el caso pues sea resuelto. Y 2. Sancionar a los compañeros involucrados con una suspensión por una semana y a su vez quitarle la participación en deporte. Los resultados fueron los siguientes. El 13% decidió que es necesario actuar de forma sancionatoria. O sea, que debe haber una sanción, que debe haber un castigo proporcional al hecho en el que ha incurrido el estudiante, ¿verdad? A la falta, ¿verdad?, que él ha tenido. Y dice también que un 87% de la población decide actuar de una manera formativa y orientada a la actitud del individuo. Qué bonito. Más que sancionar, más que buscar cómo hacerle ver a ese estudiante con un castigo, con una represión, que ha hecho algo malo, es que la población manifiesta que debemos actuar de manera formativa y debemos ir orientados a cambiar esa actitud del individuo. Y entonces esa respuesta fue muy buena, porque nos lleva a concluir que la educación es importante para corregir y orientar esos actos negativos de la sexualidad en las personas, y que en eso sí concordamos todos. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que mi Dios nos acompañe a todos, y muchas gracias a mi equipo de trabajo y a los compañeros que nos suministraron su información para hacer los análisis comparativos, y bueno, éxito para todos.